Hola, pues vamos a platicar un poco sobre la luna llena en Leo del 1 de febrero, en el grado 13 de Leo precisamente. Y pues bueno, esta luna llena está muy interesante, pero considero que no es, aunque es un ambiente denso y aunque es una luna llena fuerte, no es necesariamente una revelación espectacular. Es un lugar, no es necesariamente en donde caen máscaras o todo se vuelve claro de golpe, como normalmente se suele hablar de las lunas llenas, sino viene a mostrar más bien algo que ha estado muy oculto y que el revelarlo o el verlo nos va a implicar ajustar una postura interna y por supuesto una postura externa. Digamos que es un movimiento que vamos a necesitar hacer todos de acuerdo a lo que se manifiesta o lo que se está manifestando, pero es fuerte porque el movimiento que realicemos es irreversible y eso es lo que resulta fascinante. No estamos ante un clímax como tal, ¿no? Sino una recalibración. Y aunque esto a veces es menos vistoso, es mucho más determinante. Primero, a mí me encanta mucho entender los símbolos avianos porque creo que nos aporta sabiduría dentro del proceso que estamos viviendo. Claridad, ese, que se llama meciéndose en el porche de su casa de campo. Y este símbolo es muy manifestando. Eh, y si se entiende mal puede llevar a interpretaciones de un capitán derrotado, ¿no? Porque cuando habla del capitán de barco que ya no está en el barco, podemos pensar en un ha sido derrocado o bueno, varias cosas. Pero aquí, perdón por ese ruidito, no estamos ante alguien expulsado del mar. Estamos ante alguien que ya navegó, que ya condujo, que ya asumió cierta autoridad, cierta responsabilidad real y que ahora está en tierra firme. Eso ya nos está hablando de un proceso de maduración, de que esta luna llena de alguna forma va a pedirnos una maduración o nos va a decir que hagamos movimientos, ¿no? Donde nos está faltando movimientos para madurar ciertas cosas. Entonces, el hecho de que el capitán ya esté en tierra firme no es tampoco porque haya fallado, sino porque su función activa ya se cumplió. Y eso habla también y creo que viene muy de la mano con el clima que hemos estado viviendo de cosas que ya cumplieron su función. El gesto de mecerse es clave porque al estarse meciendo no está avanzando por el momento, no está retrocediendo, tampoco está reaccionando, sino Sabiendo nos ayuda a entender una buena postura, una postura sabia o evolutiva ante lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué nos aconseja o nos sugiere el símbolo sabiano ante las manifestaciones que se den en esta lunación? Evalúa. Evalúa antes que cualquier cosa. Leo aquí no busca aplauso ni reconocimiento, no como si, porque no es algo orgánico de nosotros, no. Tampoco es una falsa humildad ni intenciones manipuladoras, no, no, no. Sino que en este específico momento no es eso, ¿no? Sino está recordando quién es sin esa necesidad de demostrarlo. Yo escuchaba, y es un tema muy leonino, muy del sol y muy de Tiferet, la proporción entre dar y recibir, ¿no? Pero entonces aquí cuando el símbolo sabiano específicamente habla de no está buscando aplausos ni reconocimiento, no estamos diciendo que esté dejando a un lado el ego o que nosotros debemos de no buscar esto, ¿no? Porque de alguna forma Leo no deja de ser transmitir nuestra fuerza y que esa fuerza que transmitimos resuene en eficacia y en conexión con otros y hacia otros. Y eso implica una proporción entre dar y recibir, eso es cierto. Pero sí es
mostrando una pausa muy clara de verdad quiénes somos sin necesidad de demostrarlo. Dejar ahí porque si no voy a perder como el hilo de algunas cosas que son importantes, pero vamos a retomar un poco más, con mayor claridad, esto de recordar quién eres sin necesidad de demostrarlo. Entonces, la pregunta es algo incómoda, porque de alguna forma nos dice desde qué lugar si seguimos ocupando espacios. No es tanto quiénes somos, o que digamos con ira o con coraje, no me importa lo que opinen de mí, sino más bien es esto que hoy, desde donde hoy soy visto, y desde donde hoy organizo ciertas cosas, desde donde hoy transmito mi fuerza, de verdad, hacia dónde me ha llevado y qué lugar estoy ocupando en este momento, ¿no? ¿Qué lugar ocupa mi rey en este momento, por decirlo así? Bueno, vamos a avanzar y seguramente esto va a clarificarse todavía más. Sabemos que esta lunación tiene una oposición a un estelium acuariano y a Acuario también siendo estimulado por Plutón finalmente. Entonces no necesariamente es que estemos hablando de una oposición entre emoción y razón, ni el individuo contra el grupo, ni el corazón contra la mente, no es así, porque eso simplificaría demasiado. Aquí más bien estamos hablando de autoridad encarnada versus sistema impersonal. ¿Qué quiere decir esto? La luna en Leo representa la experiencia, el criterio, nuestra historia de vida. Y el sol en Acuario representa estructuras futuras, reglas colectivas, sistemas que no dependen solo de una persona. Y algo aquí importante es que el sol en Acuario no confronta a Leo, simplemente retira centralidad. O sea, simplemente le hace sentir, a ver, esto que tú estás ocupando, que tú estás haciendo, este criterio, o esta historia o esta experiencia, ahora, ¿no? Se confronta a qué tan funcional, porque hay demasiado en Acuario y yo sí creo que tiene mucho que ver con la funcionalidad, qué tan funcional ahora es en estas futuras estructuras, en estas reglas o que hoy se están también desordenando o que están cayendo en estos sistemas, ¿no? Que no solo están dependiendo de ti, y en esta funcionalidad, por supuesto que también nos está llevando a ver la funcionalidad que hoy día tienes, cuánto te está costando. Y esto es economía o es un gasto. Bueno, entonces yo siempre me adelanto, ¿verdad? Pero siempre me adelanto un poquitín, pero bueno. Entonces, al retirar la centralidad es eso, ¿no? Que está abriendo hacia otros cuestionamientos. Por eso les decía hace ratito, no es tan simple como solo decir quiénes somos, quién soy yo, ¿no? Como si estuviéramos solamente hablando de la manifestación del sol o del corazón o de la identidad. La luna llena va a marcar un momento donde muchas cosas dejan de ser personales. No porque no importen nuestras cosas personales, sino porque ya no pueden organizarse solamente desde ahí. Es necesario, incluso hace ratito también escuchaba, no quiero alargar esto, pero escuchaba un tema acerca de algunas opiniones de los mismos terapeutas acerca de todo el tema de la terapia, y se hablaba, ¿no? De la necesidad de que las terapias no solamente estén contemplando las historias personales, sino por supuesto también los sistemas en los que nosotros estamos viviendo. Porque omitir esta parte cultural, sistemática y humana de solo los procesos personales bueno, ahora sí, ya, tuve que pausar y buscar porque no, bueno, es que tengo dislexia, así que siempre van a encontrar estos errores, pero así saben que no soy un bot ni un robot. Patologizar. Patologizamos muchas cosas que no son una patología cuando no estamos contemplando procesos sistemáticos. Y bueno, yo sé que estas son palabras tal vez muy técnicas para algunos que no están dentro de todo el mundo de la terapia,
pero es muy con respecto a que el yo ya no sea importante. Claro que lo es, pero también ahora hay otras cosas que tomar en cuenta para que este yo siga teniendo una funcionalidad desde la correcta economía, y ahorita voy a explicar un poco más qué es la correcta economía. Entonces, esto se siente como dejar de tomar decisiones externas, no solo de otras personas, sino en general como ataques personales. Sabemos que no están contemplándonos como tal. Y esto puede ampliarse a muchas sensaciones a nivel político y social que estamos viviendo. Pero bueno, también hasta ahí lo dejo porque este no es un podcast para hablar de política, pero creo que se siente. Entender que ciertos movimientos, también de las personas a nuestro alrededor y de nosotros mismos incluso, de todo, no están buscando herir, sino reordenar. Y aún así, generan duelos o generan separaciones, pero uno comprende que no están buscando herir. Asumir que algo no continúa y no es un fracaso individual, sino una lógica sistemática. No es una humillación, ¿no? Porque en Leo en muchas ocasiones se gestan estas heridas de humillación. Entonces, así como esta luna llena nos manifiesta muchas de estas cosas, también sí creo que estos son portales para poder sanar muchas heridas de humillación. No es solamente y nos dan muchas claves, ¿no? Porque no es solo desde un reordenamiento de lo que merecemos, no es así, sino es precisamente una percepción, ampliar la percepción de una lógica sistemática. Y como dije hace un momento, de que hay muchas cosas que no son fracasos individuales y de que hay muchos movimientos que no buscan herir, sino reordenar cosas. Como hay una despersonalización, y esa despersonalización, si sabemos vivirla, tomarlo, puede ser muy buena para nuestro ego y para justamente equilibrar este dar y recibir, que no se va a construir en un momento. Hay que recordar que vienen los eclipses en Leo y en Acuario y que esto es algo muy importante, pero marca un hito aquí, ¿no? Marca como lo digo yo en somática, mucho un micromovimiento en nuestro ego y en nuestra percepción. Ahora, Venus y Marte en Acuario, ¿no? Que son dos tiempos internos que también están ahí muy activos. No están en conjunción exacta y eso es fundamental. Ya hicieron ambos en esta historia para llegar a esta lunación una conjunción con Plutón, aunque no al mismo tiempo, y esto describe dos tiempos psíquicos distintos. Y entonces vamos a examinar un poco más. Marte, después de Plutón, empieza a actuar desde la necesidad, por supuesto. Corta, define, empieza a posicionarse y empieza a tener muchas decisiones que ya fueron tomadas desde un cierto lugar. Venus, después de Plutón, está evaluando el costo. Y eso me refería hace ratito con la economía. Está evaluando costos de todo, costo emocional, costo vincular y costo ético. Por eso la luna llena es muy común sentir que hay una claridad mental, pero con cierta ambivalencia emocional. No es confusión, es un pequeño desfase por cómo están posicionados los planetas. Entonces también es muy importante esto porque sabemos que traemos mucha fuerza, que Marte activado por Plutón trae mucha fuerza, pero al sentirse un cierto desfase, lo único que necesitamos es entender que el deseo va más lento que la acción y que el afecto tarda un poco más que la decisión. Y esto no es debilidad, es un entendimiento del ritmo y darnos un permiso para ir haciendo la integración. Y esto no es que sea el clima astral, sino esto es la conciencia que nosotros podríamos tener ante un clima energético que nos está impactando. Venus, al mismo tiempo, aún está retrógrado en Tauro y que sabemos que son los últimos momentos de este Tauro y esta última revisión a nivel de esta cruz fija. Entonces, Venus en Acuario, por supuesto que habla de acuerdos, siempre va a hablar de valores en cualquier signo,
pero habla de redes, ¿no? Y de estas formas de amar que también pueden ser o muy intoxicantes o que pueden liberar. El desapego yo no lo entiendo como una indiferencia, sino desde una parte más, digamos, una octava de la energía es la capacidad de poder ver la estructura del ser, ¿no? Como la metacognición un poquito sería esta Venus en Acuario. Pero digamos que la metacognición en lo individual es poder observar nuestros propios pensamientos, pero aquí es poder observar la dinámica del vínculo, independientemente del afecto, el apego, el amor o cualquier oxitocina que sintamos dentro del vínculo, dependencia, necesidad. Venus en Acuario podrá ser como esta similitud que digo, ¿no? De la metacognición. Entonces, está justamente evaluando, que esté en Acuario le permite tener este ojo observador y evaluar recursos, tiempo, dinero, estabilidad, ¿no? Entonces, de alguna forma nos estamos dando cuenta que este Urano retrógrado va a traer ciertas consecuencias diferidas que se van a ver más cuando Urano se active. Consecuencias digeridas de decisiones pasadas que hemos tenido con vínculos, ¿no? Cómo nos hemos manejado, con qué redes, cuánto nos ha costado realmente mantenernos en esos vínculos o en esas identidades. No todo lo que valoramos es sostenible y eso es importante hoy, sobre todo hoy más que nunca, entenderlo. Y no todo lo que es sostenible es deseable. Y esta luna llena con este Venus en cuadratura nos obliga de alguna forma a mirar este tipo de cosas en maquillaje. Eso se manifiesta con mayor claridad como acuerdos que ya no cuadran con la realidad material. Vínculos que solo sobreviven si se cambia el formato, y si el formato no se cambia ya no sobrevive aunque tengamos supuestamente una responsabilidad en común o acuerdos en común o una historia muy bonita. Esto se puede ver, ¿no? Entonces puede sentirse también como rupturas o sentirse como una época de rupturas, pues claro, pero son rupturas justamente porque hay desgaste y hay formatos ya muy viejos. Decisiones que se toman no por gusto, sino por vitalidad. Y eso en otro momento a veces es muy difícil de entender cuando hay decisiones que no son las deseables, pero son las, eh, las que dan vida. No es una crisis, es una revisión honesta de lo que es sostenible y lo que no es sostenible. Y saben, bueno, como ya lo dije, está tensionando el eje fijo, toda esta parte de Urano, que durante años pues ha venido revisando, ¿no? También sistemas, recursos, controles que han estado en fricción. Y entonces no es que esta luna llena decida el cambio como tal, el cambio ya ocurrió. Lo que se decide ahora es qué identidad deja de ocupar el centro sin resentimiento. Ojo con esto. A mí de verdad me parece algo muy liberador que hemos también venido trabajando mucho para que el cuerpo lo pueda sentir, pero es qué identidad, si yo podría preguntármelo a mí, qué identidad dejo de ocupar, qué identidad en mí deja de ocupar el centro sin resentimiento. Y eso es muy distinto a perder algo. Es elegir retirarse de un... Y no estoy diciendo que a todos nos va a pasar o lo vamos a sentir de esta manera. Me gusta mucho hablar también de las posibilidades que nos dan, ¿no? Porque si nosotros hay cosas en donde por diversas razones, no solo lo quiero decir como de no, porque no han trabajado o no hemos trabajado en eso. Hay mucho aquí de lo que se podría hablar, pero si el cuerpo no se siente listo para ir en coherencia con esta energía, es posible que sí se sienta la sensación de pérdida o que sigamos sintiendo los resentimientos, pero como estamos con mucha situación acuariana, y creo que es lo más peligroso aquí, creo que eso se puede guardar. Creo que eso se puede, digamos, como esta parte en la que nosotros nos disociamos
de las emociones, que eso suele hacer mucho Acuario en la parte baja, o nos llenamos de mayor orgullo y mayor control desde la zona leonina. Y no es que estemos viviendo en este momento el duelo, sino que vamos ocultándonos más motivaciones a nosotros mismos. Entonces eso sería lo que hay que tener cuidado. Pero de que empezaremos con esta lunación a retirarnos de ciertos roles, eso sí es verdad. Y pues bueno, como ya comenté, no es esta luna llena, no es definitivamente el inicio de nuevos ciclos, sino está preparando un terreno psíquico. Está preparando un terreno psíquico porque lo que no se suelte ahora por conciencia, el eclipse lo puede mover por fuerza sistemática. Y aunque no me gusta, pueden traer muchas connotaciones, pero hoy sí lo voy a decir de esta forma, ¿no? El eclipse sí, que es como se los decía, yo prefiero decirlo de esta forma, ¿sí? El cuerpo no se siente listo en este momento para poder recibir esta fuerza, de tener esta claridad, de elegir retirarnos, de permitir que un rol o que una identidad se mueva, que aceptar que ha dado lo que ha tenido que dar, de asumir de forma fría más bien objetiva, que ya está costando demasiado sostener ciertos roles o ciertas identidades. Que comparte con nosotros un vínculo, un negocio, un trato, que dice, sabes que ya no es sostenible para mí el que nosotros permitamos decir, ok, bien, recibo esa fuerza también, ¿no? Recibo y no la pongo con resentimiento, y también entonces duelo o me despido de esa identidad, de ese rol o de ese vínculo contigo. Entonces lo que no se suelte así desde una conciencia se va a mover por fuerza sistemática en los eclipses. Sabemos que viene uno potente el 17 de febrero, pero despierta la zona, y el que viene en agosto pues también viene bastante fuerte, ¿no? Entonces no es una lunación, esta es una lunación muy sobria, no está prometiendo, no está necesariamente anunciando, sino está ajustando. No necesariamente es que la luna llena venga a pedirte que sueltes más. Tal vez viene a pedirnos algo más preciso. Dejar de ocupar lugares que ya no nos corresponden. No por fracaso, sino por dignidad. Y pues bueno, cuéntame aquí abajo cómo lo vives tú, cómo te va, cómo lo sentiste, y no olvides que en este canal hay un podcast de astrosomática que estoy dejando cada martes, miércoles. Ya tenemos 2 capítulos. Este martes dejaré, esta semana lo haré el miércoles, dejaré un nuevo capítulo que nos ayuda justamente a hacer estos pequeños ajustes, los climas y las donaciones. Eres bienvenido. Por favor, ayúdame a crecer. Dale un like si lo escuchaste, si llegaste hasta aquí. Dale un comentario, suscríbete, compártelo, y pues muchas gracias. Muchos abrazos y pues buena luna.